Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 152 de Planeta M by Don Dominio. Hoy seguiremos hablando sobre SEO y más en concreto haremos tertulias sobre cómo hacer un seguimiento del SEO de mi negocio online. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola, Francisco. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias a los dos por estar por aquí. Un placer. Hoy tenemos una tertulia a tres con dos invitados de lujo. Empezamos con Juan González Villa. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal, Chisco? ¿Cómo estás? Perfecto. Juan es consultor SEO y dirige la agencia USEO, especializada en SEO para e-commerce. Siempre dice que hay que darle al usuario lo que está buscando. Su blog es useo.es, su perfil de Twitter es @seoestratega y también tiene una newsletter que se envía todos los domingos llamado 10 links azules. ¿Correcto, Juan? Así es, correcto, lo has dicho todo perfectamente, ya estoy presentado. Muy bien. Y tenemos por aquí también a Alberto Flores, que debuta en Planeta M. Bienvenido, Alberto. Hola, buenos días, Cisco. Juan, buenos días también para ti. Y nada, un placer estar aquí y poder aportar algo a los oyentes. Muchas gracias y también a Juan que tramitó esa invitación y muchas gracias a los dos. Alberto es consultor SEO y junto a Fernando Ferreiro dirige la agencia Indexando Marketing, dedicada también a publicidad en Google y redes sociales. Complementan con desarrollo web y e-commerce. Su perfil en Twitter es @capitanseo. ¿Correcto, Alberto? Todo bien dicho. Perfecto. Y por último, yo mismo, soy Chisco Acuñas, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio y actualmente modero este podcast. También soy la cara visible en los Don Dominio Webinars, que los podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y nos podéis seguir en todas las redes sociales con el usuario @dondominio. En Don Dominio queremos ofrecerte la base para poder tener tu web online, dominios, hosting y certificados SSL. Para empezar tu proyecto digital, puedes aprovechar los códigos de descuento que tenemos para todos vosotros, los oyentes. ¿A que sí, chicos? Pues sí, además me he enterado que hay con el código PlanetaMDOM puedes registrar ahora mismo dominios.com y .es a 3 euros, que vamos, que ya la verdad que menos que eso no se va a encontrar, ¿no? Sí. Luego aparte, bueno, pues tenéis otro código que es PlanetaMHost, que este os ayudará a tener un alta en un plan de alojamiento básico y con un descuento de un 50%, que es un descuento importante. Y también en nuestra web tenemos la oferta en el plan de alojamiento profesional, así que visita dondominio.com para ver más. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información de los episodios de anteriores temporadas en planetampodcast.com. Y el resumen de los nuevos episodios los podrás ver en el blog de Don Dominio en la sección podcast. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Bueno, chicos, ahora sí, ¿vamos al lío? Vamos. Perfecto. Pues bueno, en los dos últimos episodios con David Ayala y Alex Serrano estuvimos hablando sobre cómo trabajar el SEO on-page. Y en este creo que es interesante también seguir un poquito la dinámica y ya el siguiente paso sería realizar el seguimiento para un negocio online. ¿Vale? Entonces, si os parece, para empezar podríamos decir qué aspectos se deben tener en cuenta antes de realizar un seguimiento SEO. Y si te parece, Alberto, como debutante creo que Vale, sin problema. puedes darle caña. Venga, a ver, pues
Aquí yo respondería con una de las palabras que más usamos los SEOs, y es depende, ¿vale? No es lo mismo, no es lo mismo hacer un seguimiento SEO pues de una web de afiliados, de una web de venta de leads, de un blog, un e-commerce o incluso, yo qué sé, una página de servicios, ¿no? En definitiva, antes de hacer un seguimiento SEO, pues tenemos que analizar el modelo de negocio para saber qué aspectos se deben de tener en cuenta, ¿no? De hecho, si hablamos de una web de venta de un producto pues bueno, un producto que sea un temporal, que esté de moda un momento, ¿no? Un producto estacional, que luego va a pasar seguramente al olvido, pues como toda moda. Y pues ahí, por ejemplo, hay que ir a por todas, ¿no? Sí que te importen, pues bueno, pues riesgos que puedes correr en cuanto a penalizaciones posteriores o tal, ¿no? Entonces, ahí habría que sacar todo el arsenal SEO y los aspectos que hay que tener en cuenta. Pues bueno, yo allí diría que pueden ser aspectos black y white, ¿no? O sea, lo importante es llegar en ese espacio temporal arriba y, bueno, pues los aspectos que hay que tener en cuenta pues serían los blajateros y los que no lo son, ¿no? Si hablamos de un e-commerce, por ejemplo, está muy bien, pues yo qué sé, pues así a bote pronto hacer un seguimiento de las descripciones de los productos, ¿no? Averiguar si son copiadas, si son originales, y hacer una buena política de linking interno y ver todo lo que sea mejorable en cuanto a cómo se muestra esa arquitectura de la información y esos contenidos, ¿no? Por poner un par de ejemplos para que veamos, pues bueno, pues que lo que digo, que depende del modelo de negocio, de lo que se quiera hacer o del tipo de web que sea, pues el seguimiento SEO que se hace es uno o es otro, ¿no? Y bueno, pues en el caso de un blog, por ejemplo, que lo he mencionado también, aquí el seguimiento de los contenidos es fundamental, ¿no? Porque se pueden dar canibalizaciones, por ejemplo, y bueno, pues establecer una estrategia de content apropiada que no afecte al SEO en ese sentido, pues está bien que se tenga en cuenta ese aspecto de las canibalizaciones. Y en todos los casos, en todos, y tal como está hoy Google, pues yo también diría que no podemos dejar de lado el estado de indexación, ¿no? Porque, bueno, yo creo que todos sabemos que últimamente Google está un poco raruno, ¿no? Ahí a la hora de indexar. Pues bueno, pues tarda mucho y bueno, y eso, pues bueno, pues es importante tenerlo monitorizado en cualquier tipo de proyectos, ¿no? Y luego, pues bueno, pues aparte, pues hacer un seguimiento, de hacer site audit, run tracking, conversiones, eventos en Analytics, eso también vale para todo tipo de proyecto. En definitiva, pues son funcionalidades de seguimiento del estado SEO de una web que vale para todas las webs, en este caso. Y bueno, pues lo que he dicho, dependiendo del tipo de web, pues los aspectos que hay que tener en cuenta van a ser unos u otros. Sí, a ver, yo estoy bastante de acuerdo. Efectivamente es un gran depende. Esta cuestión todo el tema del seguimiento SEO la verdad es que es muy amplio. Yo realmente lo puedo acotar y puedo hablar bastante más del seguimiento SEO que se le hace a un cliente. Clientes también hay de muchos tipos. Nosotros trabajamos más con e-commerce, pero puede también ser perfectamente una web de servicios o una web puede ser un blog temático, ¿no? Una web de contenidos y tal. Y dentro de eso, dentro de que cada cliente va a cambiar, como ya has dicho tú, también una cosa que a mí me parece bastante importante es que digamos que tiene dos partes el seguimiento o dos caras. Una es lo que haces como proveedor, las acciones que se han acordado previamente con el cliente y que vas ejecutando mes a mes o con la frecuencia que sea. Y luego está la cara de cómo lo comunicas, ¿vale? O sea, yo creo que este tema puede tener interés tanto para proveedores de SEO como para clientes de SEO y les puede interesar no solo el qué acciones se les proveen y se les dan y tal, sino sobre todo cómo se les comunican. Yo creo que esa es una parte muy importante, cómo haces entender al cliente el valor de lo que estás haciendo mes a mes, porque una cuestión que pasa bastante en SEO es que SEO para clientes es que es bastante normal, por lo menos en nuestro caso es más común empezar
pues con una gran acción, como puede ser, pues lo primero, una auditoría, que puede ir además acompañada de un keyword research, tal. Digamos que al principio sí que hay muchos entregables que están claramente definidos, se sabe lo que el cliente está esperando, se le entrega y se empiezan a cometer acciones y tal, pero a lo mejor con el tiempo se puede llegar a un punto en el que puede parecer que las cosas más importantes ya están hechas y que pasamos a una especie de mantenimiento, de servicio recurrente de mes a mes, y que a veces, pues, oye, no me importa reconocerlo, que a veces a los clientes les cuesta más ver el valor de por qué tienen que seguir invirtiendo en SEOs y, digamos, ya han hecho lo más importante de lo que sea. Y la verdad es que sí hay que seguir invirtiendo, siempre hay cosas, ya más o menos Alberto las ha enumerado, pero vamos, que son muchas, ¿vale? O sea, que hay updates de Google, hay cosas que se van estropeando, en un e-commerce hay productos que dejan de estar en stock, hay toda una serie de cosas que más o menos deben estar, vamos, yo entiendo que deben estar habladas con el cliente de antes, que él entienda en qué estás trabajando y que tú como proveedor debes ir realizando y que debes ir informando, ¿vale? Tanto de las acciones que haces como de los resultados de esas acciones, ¿vale? O sea que para mí el seguimiento es, yo lo entiendo como algo en lo que es muy importante, no solo estar haciendo cosas, sino también saber comunicarlas al cliente y tenerle al día de lo que se está haciendo, ¿vale? Creo que una de las peores cosas que puede haber es que un cliente esté pagando por un mantenimiento y un seguimiento SEO y que apenas tenga noticias tuyas. O sea, que la única noticia que tenga tuya es la factura que le presentas cada mes y, oye, ¿te ha llegado el pago? Sí, venga, muy bien, vale. Eso no, ¿no? O sea, hay que tenerle al tanto de lo que Sí, se está haciendo. está claro, Juan, que la comunicación con el cliente es muy importante y además adecuarla también a cada tipo de cliente, porque está el cliente que no tiene ni idea de lo que es el SEO o muy poquita idea y hay que decírselo con mucho cariño, digamos, o explicarle con mucho cariño, y los hay que bueno, pues que incluso hasta meten mano en la web sin decirte nada y luego te encuentras con sorpresas porque bueno, bien porque creen que tienen que hacerlo, pero vamos, en esos casos, ante la falta de comunicación de los clientes, pues también hay que ser, ¿cómo decirte?, un poco más explícito, ¿no? O sea, decirle al cliente, por favor, avísame, porque los hay, que meten manos sin decir nada. Pero la comunicación es importantísima, está claro. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Sí, totalmente. Lo que has dicho, que además que ese es un tema que curiosamente Alberto y yo hemos hablado y más de una vez. Es verdad que hay distintos niveles, o sea, hay clientes que saben de SEO, clientes que no saben nada, clientes que están a un nivel muy alto y entonces el tipo de comunicación, el tipo de conversación que tienes con ellos es totalmente diferente. Pero luego incluso entre dos clientes que a lo mejor puedan tener un nivel de comprensión parecido, lo que varía muchas veces es que ellos tienen preferencias por un tipo de comunicación y por un tipo de informes distintas, ¿vale? O sea, tú puedes estar mandando el mismo tipo de informe a dos clientes que sean muy similares prácticamente en todo, ¿no? Por el tipo de web que tienen y por el conocimiento o el grado en el que ellos están involucrados en el proyecto y tal. Les puedes estar mandando a lo mejor el mismo tipo de informes mes a mes y puedes perfectamente ver que uno de ellos los lee y interactúa con los informes y te responde y que otro no, ¿vale? Entonces, es una pena porque realmente para las agencias estaría súper bien que podamos tener como un único modelo de comunicación y un único modelo de informes y que lo podamos aplicar a todos, pero a mí la experiencia me ha enseñado con el tiempo que hay que adaptarse un poquito a las preferencias de comunicación que tiene cada cliente, ¿no? O sea, hay un tipo de cliente que estará perfectamente contento con recibir un informe que puede ser perfectamente automatizado. O sea, nosotros tratamos de automatizar todo lo que podemos porque creemos que es, dentro de que el informe sea lo suficientemente, aporte suficiente valor e información ahí, pero que a nosotros no nos cueste tiempo hacerlo, ¿no? Tratamos de optar por eso y a lo mejor se manda un informe automatizado cada semana, cada mes y a lo mejor se acompaña de algún comentario en email para decirle, oye, fíjate especialmente en esto y tal. Eso hay clientes a los que les parece fenomenal y hay otros clientes a los que nosotros tenemos constatado que, bueno, que pasado el primero o el segundo después ya no los leen y a lo mejor un par de meses después de repente te dicen, oye, ¿qué pasa con mi proyecto? Vale, si toda la información, toda la comunicación
que acabas teniendo con tu cliente es eso, ese email ya programado, y a ese tipo de cliente le puede parecer poco. Entonces, ahí es donde yo entiendo que hay que adaptarse y hay que decir, bueno, a este cliente no vale con mandarle un informe de resultados y tal. Vamos, yo en general creo que a ninguno, ¿eh? Nosotros hacemos un informe de resultados y un informe de acciones. O sea, esos dos tipos de informes están siempre y se envían siempre. Lo que pasa que, pues ya te digo, hay algunos que les parece bien y les basta, y otros que quieren, y me parece muy bien, además, si lo hacemos, quieren hablar contigo. Que a lo mejor quieren, pues como estamos haciendo ahora, quieren tener un pequeño rato de charla, de videoconferencia, verte, que tú les expliques, hacerte alguna pregunta a ellos, que es perfectamente lógico, ¿vale? Entonces, pues se pueden ir teniendo breves reuniones cada mes, o más frecuentes aún si parece que el cliente lo requiere y tal, ¿no? O sea, que yo creo que sí que hay que tener un poco un mindset así de que cada cliente requiere, y es perfectamente normal, ¿no? O sea, cuanto más nos hemos adaptado al tipo de comunicación que más encaja con cada cliente, pues más hemos visto que los proyectos mejor van y más duran y tal. O sea, por ejemplo, el problema del cliente que te cambia cosas, ¿vale? Que ya ha mencionado Alberto. Ese para mí es un problema que en general hay que solucionar con comunicación, ¿vale? Porque a lo mejor cambia cosas, primero porque a lo mejor no sabía que esas cosas afectan al SEO, ¿vale? O sea que a lo mejor hay que tener una conversación en la que se le diga, mira, si se hacen ciertos cambios aquí, van a afectar al SEO, por lo cual nos gustaría que a lo mejor antes de hacerlos, pues nos comentes, ¿vale? O simplemente tenernos al tanto para que te podamos decir, oye, cuidado que no es un buen cambio, o vale, perfecto, hazlo, estaremos preparados, ¿no? Esto, que es como el ideal, se debe complementar, que hay un punto que lo íbamos a hablar más adelante, pero lo saco ya. Nosotros lo complementamos, por ejemplo, con que configuramos alertas, ¿vale? En todos los sitios en los que trabajamos de forma recurrente, para que, por ejemplo, pues si ocurre un cambio a un robots text, o si ocurre un cambio en cualquiera de las etiquetas que son importantes, de repente una página pasa, que antes era indexable, pasa a no ser indexable y tal, pues hay herramientas que a nosotros nos avisan, pues vamos, prácticamente al instante, ¿vale? De hecho, cambios en robots text y tal son proyectos que consideramos muy importantes, en los que un cambio de esos en 5 minutos te puede, porque tienen mucho tráfico o lo que sea, es que nos enteramos enseguida, ¿vale? Son cosas que ya no solo porque el cliente tenga tendencia a tocar o no tocar, es que a veces ocurren accidentes, ¿vale? Y ocurren problemas. Son cosas de las que conviene que tú, como proveedor, te enteres lo antes posible. No, porque también puedes quedar un poco mal si de repente ocurre un accidente de estos y tú te enteras 10 días después, ¿no? Va a decir el proveedor, hombre, pues muy encima no está, ¿no? Entonces, para mí una herramienta fundamental son las alertas. También, por ejemplo, que te avisen de si hay una caída en el servidor, o pues puedes hacer una cosa tan sencilla como hay herramientas que te avisan del uptime de los servidores y tal, pero también puedes configurar una alerta en Analytics, por ejemplo, que te diga, oye, si pasan más de media hora sin nada de tráfico, ahí está pasando algo raro, ¿vale? O sea, que te avise, que te llegue un email enseguida o una notificación de Slack o lo que sea, entonces ya entras tú a mirar a ver qué ha pasado. Muchas veces en ese caso puede no ser por una caída del servidor, sino porque a lo mejor han quitado el código de Analytics, ¿vale? De repente han subido a producción un cambio que no ha metido el código de Analytics que tenía que estar ahí. Pues bueno, pues te das cuenta lo antes posible y avisas al cliente, ¿no? O sea que para mí, lógicamente, aparte del trabajo normal, hay una capa muy, muy, muy importante de comunicación, de hablar con el cliente y de que tú estés muy encima de lo que pasa en el proyecto, sin que eso implique para ti entrar en la web cada 5 minutos, saber cómo está y mirarlo todo, ¿no? Que eso sería un desastre y ocuparía mucho tiempo. Sí. De respecto a lo que comentas, Juan, de la comunicación con el cliente a la hora de transmitirle y que él sepa el seguimiento que se está haciendo y transmitirle la información, hay algunos clientes incluso que se conforman, o sea, tú le presentas un informe y te dicen, vale, muy bien. Lo primero, no lo entiendo. Lo segundo, no voy a estar llamándote cada vez que me envías uno para que me expliques. Y lo tercero, te agradecería muchísimo que me pongas en una hoja solamente pues en lo que yo me voy a fijar, ¿no? Entonces tú ahí te adaptas a las KPIs que él te dice y se las muestras.
Y ahí, pues en el fondo todos están contentos, ¿no? Y bueno, pues esa adaptación es importante. Es importante adaptarse. ¿Qué pasa? Te ha parecido un invitado estrella ahí que Y nada, nosotros hicimos una vez una prueba en respecto a ver si los clientes se leían los informes, que esto me parece que ya lo hablamos alguna vez, una vez que comimos por ahí, Juan. Sí. Y fue que en toda la información que dábamos, al final de todo el correo, les poníamos a todos que queríamos una reunión con ellos para tratar un tema importante y tal. Pues bueno, luego te das cuenta de que de todos los correos que se enviaron, pues solamente un par de ellos nos dijeron, venga, vale, ¿cuándo nos reunimos? ¿No? Entonces, pues también hay que adaptarse a cómo ofrecerle al resto, cómo ofrecerle la información y el informe de manera que les parezca lo suficientemente atractivo como para leerlo, ¿no? Adaptándose un poco a su conocimiento, a su manera de ver también su empresa y, como he dicho antes, a las KPIs que él quiera ver. Entonces, ahí la comunicación es súper importante también. Sí, a ver, yo no solo hablaría, que está muy bien lo que dices, que hay quien prefiere fijarse en una serie de KPIs, hay quien quiere saber que está, pues eso, cómo está respecto a la competencia y quiere saber si tienen ahora más keywords posicionadas que la competencia o si tienen más tráfico estimado, que ahí siempre hay que tirar de una estimación de terceros y tal. Eso sí, es muy importante, pero es que incluso el propio formato en el que envías la comunicación, es decir, lo que has dicho es muy importante. A lo mejor mandaste un email a 20 o a 15 clientes y solo 2 llegaron a leer hasta el final, ¿vale? Es que hay un tipo de cliente que le gusta leer un informe, ¿vale? No le importa y para él eso funciona bien. Hay otro que le gusta más bien ver de manera visual, ver una serie de gráficas, pues eso, una sola página de gráficas y de tal, y eso le vale y no quiere leer nada, no quiere parrafadas. Y hay otro tipo de cliente que más bien prefiere hablar, ¿vale? O sea, hay un poco como los 3 tipos de comunicación, la de leer como más bien como una historia hilada, por así decirlo y tal, eso le va mejor a un tipo de persona. Otros que de visual de un golpe que lo comprendan y tal, eso le va a otro mejor, y otros quieren la comunicación persona a persona, sea por teléfono o por videollamada o tal, y sobre todo porque yo creo que a muchos les gusta preguntarte cosas y hay muchos que aunque les envíes el email no te van a poner una serie de preguntas ahí en el momento, pues porque yo qué sé, no les viene bien en ese momento, les da pereza escribir o tal, ¿no? O sea, hay que pensar que la comunicación por email, recibimos muchos emails y es un alivio cuando recibes un email al que no tienes que dar respuesta, porque si tienes que dar respuesta y sobre todo es larga, es otro email más, ¿qué tal? Y yo creo que muchos clientes en realidad te quieren preguntar cosas, pero ya te digo, no le viene bien en ese momento, no le apetece ponerse a redactar un email y lo dejan, y claro, tú te crees que han recibido el email y que todo perfecto, ¿vale? Porque tú no estás delante de ellos cuando reciben el email, no ves qué cara ponen, no ves si se quedan con ganas de preguntar algo y no lo preguntan. Todas esas cosas no las sabes, ¿vale? En la comunicación de email se pierde mucho contexto y mucho tal. Entonces, se corre el peligro de que pase un mes, el mes siguiente pase otra vez lo mismo, tú mandas un informe, ellos en realidad te querían preguntar algo, no te lo preguntan, luego no encuentran tiempo para mandarte el email y tal, y de repente 3 meses después mandan ese típico email de oye, ¿cómo está el proyecto? Que un montón, ¿sabes? Como si de repente estuvieras riendo, Marisa, has tenido mucho tiempo para decirme, pero no me lo has dicho. Pues ahí por eso yo creo que es malo, incluso para los clientes que no detectas que les gusta tanto la comunicación así tú a tú, creo que es malo que pasen 2-3 meses y que no haya habido un momento como estamos ahora, ¿no? De que de viva voz o de cara a cara nos veamos y comentemos, porque esos son los momentos en los que cualquier cosa que haya ahí por ahí, cualquier run que tenga va a salir, ¿vale? Y oye, que es bueno, o sea, muy malos proveedores deseo de cualquier servicio seríamos si estuviéramos deseando que no hubiera ese momento de confrontación para que no te puedan decir cosas y tal. Pues, oye, hombre, es necesario. Claro, todo es hablarlo, ¿no? O sea, a lo mejor te salen con una idea que bueno, que tú no quieres hacer, te parece que no está incluida en el servicio o que no va a tener ningún sentido y que sería mejor trabajar en otras cosas, pero bueno, pues se lo explicas, ¿vale? O sea, claro. Lo que no tiene mucho sentido es
evitar momentos de comunicación para que no te puedan decir cosas, ¿no? O sea, eso para mí... Aparte que eso levanta mucha suspicacia y más en aquellos clientes que ven nuestro trabajo Totalmente. como algo ahí etéreo, digamos, ¿no? Algo Totalmente, que no controlan, no saben medir. Entonces eso levanta suspicacias y ya a lo mejor te han contratado con joder, los SEOs estos, tal, que no se sabe lo que hacen, no sé, como que a veces algunos me da la impresión que se creen que somos ahí magos, que tenemos una varita mágica y no, sí, te posicionamos esta palabra, venga, atrás. Sí, con un botón, ¿no? Sí, dándole al F5, venga, dale al F5 y me posicionas. Sí. Es que eso para mí es un poco la raíz de, digamos, el problema que puede haber un poco en torno al SEO para clientes, el tal, que es que el cliente no tiene por qué de entrada entender bien todo lo que haces tú, para que, pues, en primer lugar, porque si lo entendiese es muy posible que lo hiciera él mismo, ¿vale? O sea que tenemos que colocarnos en eso, que hay que saber explicar lo que haces. Yo siempre he dicho que el SEO, y creo que especialmente en España y en el mundo hispanohablante, tiene un pequeño problema de imagen y de comunicación, ¿vale? Creo que la mayoría de comunicación que le llega a la mayor parte del público sobre el SEO, pues es muy etérea, es muy poco concreta, es muy, ¿sabes? Es muy en plan, estos truquitos para engañar a Google, pero que luego ya de repente ya no funcionan, no sé qué. Entonces el cliente tiene mucha incertidumbre, ¿no? O sea, yo creo que el buen SEO no son truquitos, ni mucho menos, no son para engañar a Google tampoco, son para ayudar a una web a que permanezca y que permanezca. Ser visible, posicionar, que permanezca y que además sea útil no solo para Google, sino también para los usuarios, ¿vale? O sea, que el SEO, yo sí lo entiendo bien como una mejora constante de una web. Creo que son pocas las webs. Hombre, si es una web muy pequeña o muy tal, ahí sí podemos decir que llega un momento en el que has trabajado por ahora todo el SEO que se puede trabajar y a lo mejor, pues ya te digo, a lo mejor un plan de mantenimiento mínimo o ni eso hasta dentro de un año o de dos que haya que volver a hacer. Pero eso serían webs muy, muy, muy pequeñas y muy poco sujetas a cambios, y la mayoría no lo son, ¿vale? Un e-commerce con buen catálogo o una web con mucho contenido o tal, es que sí tiene un valor el estar trabajando SEO bien entendido, ¿vale? Más allá de cuatro truquitos, no sé qué, sí tiene valor estar trabajando mes a mes. Y entonces, pues es que parte de nuestro trabajo como SEOs es, por eso hago yo tanto hincapié de la comunicación, es que es un poco el hacer, si queréis, evangelización, ¿no? Respecto a las ventajas y los beneficios que tiene esto y conseguir que tus clientes, o sea, no hay que decir, el cliente me ha contratado, debe tener una fe infinita en mí, entonces, nada, no hace falta ya hablar con él, que me moleste lo menos posible, yo voy aquí haciendo mi SEO y a mí que nadie me hable. Eso es un imposible de todas formas. Está bien para el SEO, para ti mismo, ¿vale? Para tus propios proyectos. Eso es ideal para que tú lleves tus propios proyectos. No tienes que dar explicaciones a nadie y no tienes que tal. Pero cuando estamos hablando de clientes, o sea, creo que lo ha dicho Alberto bien. O sea, tú piensas que es posible que incluso en el momento que te contratan no estén del todo seguros de si esta inversión que están haciendo está bien. Entonces, todo lo que hagas, y aquí no hablamos de engañar a nadie, ni mucho menos, es justificar, es aportar pruebas y es dar explicaciones lo más claras posibles de por qué se están haciendo las cosas y qué resultados van logrando según estas cosas se van haciendo y tal. Y sobre todo, mucho cuidado aquí, que hay que dejar bien claras las expectativas desde el principio. O sea, no puedes decirle prácticamente a ningún cliente, sobre todo si ves que hay una serie de problemas y una serie de cosas, que esto en 2 semanas va a estar resuelto y que en 2 semanas va a estar su tráfico por las nubes o su conversión por las nubes y tal. Eso es prácticamente imposible, ¿vale? O sea, hombre, claro, si llegas y ves que hay una web que tiene bloqueado a Google en robots.txt, pues vale, eso lo arreglas enseguida y vuelve el tráfico enseguida, ¿vale? Pero normalmente no pasan esas cosas, pasan cosas más complejas que requieren más tiempo de ejecución y de solución y tiempo para que Google pues las
las indexe, las vaya valorando y vaya teniendo confianza en tu sitio y lo vaya posicionando bien. Y luego, además, muchas veces también pasa, y aquí también quiero entrar porque es un aspecto que es importante comprender, que muchas veces sube el KPI del tráfico, ¿vale? Tú consigues que llegue más visitas desde Google y tal, pero no sube, a lo mejor no sube paralelamente o no sube de manera inmediata el otro KPI que seguramente le importe más al cliente, que es si ese tráfico aporta conversiones, ¿vale? O sea, si es un e-commerce, si de verdad está vendiendo, o si es una web de servicios, si de verdad le están llegando contactos por el lado del tráfico orgánico y tal, ¿vale? Entonces, también hay mucha tendencia dentro de lo que yo digo de que se comunica un poco mal el SEO y tal, también hay mucha tendencia a decir, oye, yo te he subido en Google, he conseguido que estés más arriba y te he conseguido más tráfico, a mí no me pidas más cosas. Yo creo que eso no, yo creo que eso en el fondo nos perjudica, nosotros nos tenemos que implicar en aportar a los objetivos del negocio. Entonces, claro, un tráfico cualificado, está claro, sí, sí. Tráfico cualificado y, oye, que muchas veces con 10 visitas se hace una cosa fenomenal para el negocio, ¿vale? O sea, ha dicho Alberto al principio que, a ver, ¿qué KPIs le importan más al cliente y tal? Generalmente le van a importar los de negocio, pero también si tú ves que es un cliente obsesionado con el tráfico de por sí, ¿vale? El tráfico al peso, cuando su web no necesita tráfico al peso, sino que lo que necesita es tráfico muy cualificado y que aporte conversiones, pues también hay que hablarlo con él y hay que hacerle comprender que no todo el tráfico es igual de bueno para su web, ¿vale? La verdad es que eso para mí es otra de las cosas que han afectado bastante a la percepción que hay sobre el SEO y tal, que es que, y viene también mucho porque tú entras en Analytics y el KPI más obvio es el tráfico en general, no llegar a lo de los objetivos lo tienes que configurar, está más escondido, hay que saber más de Analytics y tal, ¿no? Entonces hay mucha tendencia a equiparar a ir bien con tener tráfico, ¿vale? Y cuando la verdad es que el tráfico solo está plenamente alineado con objetivos de negocio en una web de un medio o de un blog temático de mucho tráfico. Esos son los únicos que a más tráfico, más conversiones, que suelen ser los clics, los banners de anuncios y quizás suscripciones o tal. En los demás casos, el más tráfico, si es tráfico de calidad, si es tráfico relevante y cualificado, sí dará más conversiones, pero si es un tráfico irrelevante, o sea, que muchas veces empiezas a posicionar por una palabra clave que no, tío, que no te va a dar nada, por mucho que entren ahí 10.000 todos los días, son 10.000 que entran y 10.000 se van, y al día siguiente 10.000 que entran y 10.000 que se van, y no pasa nada en la web, ¿vale? O sea que hay que diferenciar también eso. Bueno, veo que hay muchísimos casos, ¿no? Cada proyecto es un mundo, por lo que veo. Y ahí corroboro, ¿no?, lo que ha dicho Alberto al principio de la palabra depende. Es decir, que cada uno... Muy bien. Y una parte muy importante de la que has dicho, Juan, ¿no?, de que el SEO no es 2 días y ya está y lo dejo abandonado, sino ese mantenimiento diario o mensual. Y a eso iba. A ver qué tareas realizáis vosotros y cómo las planificáis a nivel de diariamente, semanalmente, incluso cada mes. Pues a ver, nosotros generalmente las tareas las dividimos a lo largo del mes. Se establecen un número de horas por el servicio contratado y se reparten a lo largo del mes. Luego ahí se va derivando, es decir, dentro del equipo que tenemos, pues uno se dedica a lo mejor más al tema del content marketing, otro se va a dedicar más a la homepage, otro más a la parte más técnica. Entonces ahí un poco, pues, viendo de cada cliente lo que hay que hacer, se va repartiendo ese trabajo por horas a lo largo del mes. Y luego, lo que hemos comentado ya, que procuramos tener, dentro de nuestras tareas, procuramos tener una comunicación muy fluida con el cliente. Sobre todo al principio de la relación. O sea, al principio, cuando tienes un cliente nuevo, al principio es muy importante que esa comunicación sea no solamente fluida, sino que un poco más constante que cuando ya llevas un tiempo con él. ¿Por qué? Pues porque él te va a aportar un conocimiento sobre su proyecto o modelo de negocio que tú tienes que empaparte de él, tienes que asimilarlo. Y bueno, y también para generarle una confianza. Si tú al principio estás pendiente de
del cliente también, le vas informando y incluso aunque tengas un número de horas para ese cliente, pues bueno, si las tienes que sobrepasar, o sea, hay que ser flexible, lo que quiero decir también, si las tienes que echar más horas al principio o los primeros meses para asentar esa relación, pues bueno, pues ya fetén, genial. Entonces, pues, bueno, también tareas que realizamos, pues nos fijamos al principio sobre todo mucho en la parte técnica de la web, porque puede ser que esa web o la haya tocado otro SEO, otra agencia antes, puede ser incluso que la haya tocado el cliente o su sobrino, porque eso también pasa mucho. O sea, tienen un sobrino que está haciendo una ingeniería informática y le ponen a hacer SEO, ¿no? Y cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. No puede haber una relación si te empapas de SEO, pero vamos, así en principio, ¿no? Entonces, bueno, pues en la parte técnica, sobre todo los 2 primeros meses, nos fijamos mucho en ella, porque siempre hay cosas que arreglar. Y bueno, pues luego también cómo están conceptualizadas cada URL, que no estén sobreconceptualizadas, que no haya saturación de información, que la arquitectura de la información sea coherente, bueno, pues cómo está la web en cuanto a linking interno y externo también, velocidad de carga, bueno, pues cosas de este tipo son las tareas que nos fijamos sobre todo mucho al principio, ¿no? Y bueno, pues también estas tareas están supeditadas, como hemos dicho antes, a cada tipo de cliente, porque cada uno tiene sus peculiaridades. Incluso si hablas de clientes muy grandes, Juan, acuérdate de cuando llevábamos de Amadeus la parte de developers, creo que era, si no recuerdo mal. Pues bueno, pues eso era un horror, los procesos de comunicación internos que tenían eran horribles. Entonces, una tarea muy importante nuestra era intentar mejorar eso. Lo mismo había a veces que en meses no sabías nada de ellos y de repente te llegaban y era pues como un tsunami de tareas y de acciones que había que hacer. Pues bueno, pues un poco es adaptación también y controlar cada tipo de cliente, porque si es muy grande, pues tienen también sus hándicaps, ¿eh? Los clientes grandes tienen ahí una labor de paciencia, de comunicación, de tratar, de explicar, de esperar respuestas, pues maravilloso, vamos. O sea, que un poco las tareas, como he dicho, van también supeditadas a qué necesita cada cliente y bueno, y lo que tú ves que es necesario hacer. Como digo, pues bueno, pues al principio mucha parte técnica y luego pues conceptualización, sobre todo conceptualizar bien URLs y ver cómo se están comportando. Con algún cliente grande nos ha pasado que es simplemente conseguir el acceso a Search Console como una odisea, porque no se sabía quién tenía, qué persona de la organización tenía la capacidad de dar accesos. Tuvimos que tener una videoconferencia ahí con una persona que estaba en Berlín, otra que estaba en Nueva York y no sé qué para conseguir. O sea, sí, la verdad que cuanto mayor, no es exactamente cuanto mayor la web, sino cuanto mayor la organización del cliente, ¿no? Hay estas grandes empresas ahí que yo ya he tenido experiencia, aparte de la que ha comentado Alberto, de trabajar con alguna más. Ahí, o sea, es que te encuentras con cosas que son un poco como de ministerio, ¿no? De funcionariado y tal, y que dices, uff, qué horror. O sea, es un poco lo contrario a la cultura agile, ¿no? Y todo se mueve muy, muy despacio, tiene que pasar por... Entonces, pues bueno, pues eso son cosas también que tienes que tener en cuenta. Y a lo mejor todavía has planeado al principio un proyecto pues a 6 meses con una serie de acciones, ¿no? Planeadas ahí sobre el papel que luego por las realidades de la estructura de esa empresa y tal a lo mejor se vuelven imposibles. Entonces cuanto antes lo veas y antes le digas al cliente, bueno, espera, que esto tenemos que remodelar un poco lo que nos habíamos planteado, tiene que cambiar un poco las condiciones del servicio, lo que sea, pues oye, hay que estar ahí también y ser ágiles y flexibles y cambiar lo que haga falta y comunicárselo al cliente lo antes posible, ¿no? Bueno, nos hemos ido ahí hacia esto, pero creo que era interesante comentarlo. Sí. Respondiendo a tu pregunta, sí, nosotros también, la mayoría de acciones más bien se planean pues como con un ciclo mensual y tal, ¿no? Hay acciones que se hacen con una frecuencia mayor, de semanal o incluso diaria, pero
nosotros tratamos de que sean acciones que están un poco automatizadas, ¿no? O sea, el clásico ejemplo sería lo que hemos hablado de las alertas. O sea, tú, por ejemplo, alertas, pues oye, si un día al empezar el día una de las alertas que tienes configuradas ha saltado y tal, pues ese día obviamente vas y lo ves, y te puede pasar que todos los días haya alguna alerta de alguno de los proyectos que tengas. No es lo normal, pero eso son cosas que harías a nivel diario, un poco casi cuando surjan, sobre todo si son importantes, pero desde luego la mayoría no las dejarías pasar más de un día antes de actuar sobre ellas y tal. Semanal, por ejemplo, nosotros tenemos el tema de los rastreos. Nosotros rastreamos todos los sitios de nuestros clientes, la mayoría una vez a la semana. Si son webs más pequeñas o que pensamos que van a tener menos cambios y tal, a lo mejor las rastreamos una vez al mes, o una vez cada 15 días intermedio, pero la verdad es que la media es que estén en un rastreo semanal, ¿vale? Porque si, oye, tienes herramientas que rastrean y almacenan en la nube y tal, y no te cuesta mucho y estás más cubierto, ¿vale? Porque si, por ejemplo, en algún momento hubiera ocurrido algún problema y tal que hubiera pasado sin detectar y resulta que tú la última vez que habías rastreado el sitio fue hace 3 meses, pues claro, a lo mejor el problema ocurrió a los 2 días después de tu último rastreo y tú, ¿vale? O sea, que es que conviene tener datos lo más frescos posibles de cómo estaba el sitio, pues nosotros tenemos como una foto como mínimo de cada semana, ¿no? Yo creo que entrar en rastreos diarios o tal ya sería quizá excesivo, pero bueno, puede haber algún sitio que lo exija o por lo menos... Una migración, Juan. En migraciones... Una migración tiene que tener rastreos lo más frescos posibles antes de darle luz verde a la migración. Eso, por supuesto, también. También hay que decir, si hablando de tipo de proyectos y tal, cuando hemos dicho web grande, por ejemplo, una web de medios o tal, ahí sí que es muy probable que haya que hacer acciones diarias en el sentido de que hay que estar encima de ver qué cambios ocurren en el tráfico, en las tendencias. O sea, un medio, imagínate uno de estos grandes medios, ¿no? La Vanguardia, El Mundo, El País, tal. Ahí sí que estoy seguro de que tienen que tener una serie de procesos diarios que sean, oye, ha aparecido una nueva tendencia, ha aparecido una nueva noticia, ha aparecido un nuevo tal. O sea, son unas condiciones como muy, muy especiales. Pero en la mayoría de sitios no se da que las tendencias que a ti te interesan puedan cambiar tan rápido o tal, ¿no? O sea, vamos, que nosotros no recomendamos, la verdad es que no recomendamos ni actuar de un día para otro, ni siquiera en el caso de un core update, porque nos parece que hay que dejar un poco que se asienten las cosas, hacer un análisis lo suficientemente rápido, sí, pero lo suficientemente profundo como para que de verdad veas dónde te ha afectado y por qué puede ser y tal. Yo no soy nada amigo de que te despiertes un día, veas que ha habido un core update y que has bajado un 10, un 15% de tráfico y que vayas ahí como un elefante en una cacharrería a hacer cambios en la web corriendo, porque a lo mejor haces cambios que no eran necesarios para nada o incluso alguno que hasta puede ser contraproducente, ¿no? O sea, que la verdad es que en la mayoría de proyectos de SEO, si no hay un componente de estos de news, ¿no? De que haya unas tendencias que cambien ahí súper rápido o tal, pues con un rastreo semanal, con estar encima, ya te digo, a semana, a 15 días o a tal, suele valer. Y informes más, digamos, como más amplios de situación respecto a la competencia y tal, yo a mí no me gusta nada tampoco que tengas alertas puestas así como al día, porque también muchas veces nos vienen clientes que nos dicen, oye, que acabamos de bajar en esta keyword, que ahora estamos terceros, que ayer estábamos segundos, nos ha superado este competidor y tal. Al día siguiente has vuelto a estar segundo y el competidor tercero, con lo cual no era un problema, ¿vale? O sea, era una cosa que nos la podíamos haber ahorrado todos y tal. Cuando lo ves más bien a semana o a mes, ahí ya sí se ven cosas que de verdad pueden revelar si hay un problema o no, ¿no? O sea, por ejemplo, Sistrix hace poco empezó a actualizar el índice de visibilidad como al día, ¿no? Y lo puedes mirar al día y tal, pero hombre, que no estamos en la bolsa. O sea, yo creo que perfectamente te puedes esperar al dato de la semana, que está como más asentado, ¿vale? Que no estar mirando día a día. ¡Ay, hemos subido un poquito, hemos bajado un poquito! Bueno, espérate un poco más, no hay que entrar en pánico y tal, ¿no? Sí, sí. Bueno, y para realizar ese seguimiento,
ya utilizáis herramientas, como has comentado tú, Juan, y seguro que estas herramientas también tienen funcionalidades, prestaciones que podéis ir configurando. ¿Podríais nombrar algunas de ellas que utilizáis? Bueno, o sea, hay muchísimas, además creo que vamos a coincidir bastante en la mayoría de las que usamos. Hay que saber de entrada que las grandes suites, como son SEMrush, Sistrix y Ahrefs, la verdad es que están muy parejas en cuanto a funcionalidades. Bueno, tienen una competencia entre ellas a ver quién mete más y tal. Incluso SEMrush, por ejemplo, ya es que no se queda en SEO, sino que tiene ahí de redes sociales, de marketing de contenidos, de analizar tráfico en general, no solo orgánico, ¿no? Así un poco tipo SimilarWeb o Alexa y tal, y ya llega un momento en el que te pierdes. Pero vamos, en cuanto a SEO, dices, se parecen al final mucho, tienen como equivalencia casi al par entre las cosas que van metiendo y tal. Y con cualquiera de ellas, yo creo que tienes margen para hacer un porcentaje muy, muy, muy alto de las cosas que estamos hablando. Es decir, con todas ellas puedes rastrear sitios y se queda guardado el rastreo ahí y lo puedes repetir, puedes dejarlo programado para repetirlo una semana después y tal. Sí que creo que probablemente ninguna de ellas sea la mejor herramienta de rastreo. O sea, por ejemplo, si quieres hacer un rastreo súper exhaustivo para antes de una migración que incluya absolutamente todo, las imágenes, todo no sé qué, yo ahí te recomiendo Screaming Frog, sin dudar. Sin dudarlo, sí. Screaming Frog es la mejor herramienta para hacer una auditoría lo más profunda posible, y además también desde hace bastante tiempo también lo puedes programar, ¿vale? Para que rastree. Lo único es que en principio Screaming Frog te deja almacenados los rastreos en tu ordenador, ¿vale? Pero vamos, que puedes también ya sincronizarlo con Google Drive, que lo mandes a tal, ¿vale? O sea, no es tan completo como un servicio de estos en la nube, que también usamos, aparte de los de las suites de SEO, también usamos, por ejemplo, JetOctopus nos gusta mucho, pero vamos, hay muchos otros, hay OnCrawl, hay DeepCrawl, ¿vale? Hay un montón que esos están muy bien porque te dejan el rastreo ahí almacenado, solo tienes que ir a una web, a la web de la herramienta, entras y ves tus proyectos y tienes ahí los últimos, todos los rastreos, miras el último y te lo compara con el anterior. Está súper bien, está como todo ya muy hecho, ¿no? Pero claro, pagas más. Screaming Frog es insuperable en cuanto a pues las funcionalidades que tiene esa auditoría y cómo la puedes configurar e incluso puedes limitarte a unas partes de la web o a que te extraiga tales cosas, lo puedes customizar mucho, pero luego digamos que no tiene hecha esa parte, la tienes que hacer tú, ¿vale? La parte de luego ver ya, visualizar, ¿no? Cómo ha quedado el rastreo, comparar con rastreos anteriores o tal, eso es un poquito una cosa que más tienes que configurar, pero vamos, que nosotros, ya te digo, las usamos todas. Screaming Frog la usamos muchísimo, JetOctopus la tenemos contratada y tenemos ahí una serie de proyectos rastreándose continuamente, y luego con SEMrush, con Ahrefs también hacemos auditorías, algunos sitios también de manera... Es un poco por tenerlo todo cubierto. SEMrush está bastante bien en cuanto a las alertas que te manda, ¿no? Se rastrea un sitio y te manda unas alertas automáticamente diciendo si ha encontrado cosas y tal, si ha habido cambios respecto a lo tienen bastante bien organizado. Y Ahrefs, debo decir que en cuanto a auditoría, me ha parecido que ha mejorado bastante. Respecto pues nada, la primera vez cuando empezaron a hacer auditoría, que debe ser hace un par de años, como mucho, año y medio, sí. Ha mejorado bastante, tiene algunas cosas que están bastante bien. O sea que con cualquiera de estas vas servido. Luego también los típicos informes de cómo estás de visibilidad o de estimación de tráfico y cómo estás respecto a competidores, por supuesto que vamos, que con SEMrush y con Sistrix lo puedes hacer perfectamente, y hasta Ahrefs tampoco lo hace mal, ¿vale? Ahrefs destaca mucho en el tema de encontrar los últimos enlaces que han llegado. O sea, por ejemplo, si es una parte importante en tu proyecto es estar al día de qué enlaces te llegan a ti y qué enlaces le llegan a los competidores y tal. La verdad que ahí yo creo que Ahrefs sí que es la más rápida en encontrar, aunque SEMrush también tiene una base de datos de enlaces muy, muy grande y han trabajado bastante en ese sentido. O sea, bueno, pues con cualquiera de las dos estarías bastante bien cubierto también para esa parte. SEMrush hace muy bien la parte como de auditoría de enlaces y te facilita mucho el mandar un disavow si lo quieres hacer y tal, ¿vale?
Y bueno, y luego ya entraríamos en toda la parte de, además de hacer informes un poco ad hoc y tal, pues yo los hago sobre todo usando Data Studio, y que lo alimentas pues con las fuentes de datos que tú quieras, con el conector de Search Console, con el conector de Analytics, con cosas que te extraigas tú y te lleves a Google Sheets o a BigQuery si es una fuente de datos muy, muy grande. Todo eso lo puedes conectar y llevar a Data Studio y presentarle los informes o hacer dashboards y tal para que se pueda llevar el día a día de un proyecto pues de manera muy buena. Pero vamos, si no te quieres poner a trastear con Data Studio, hay también herramientas que se dedican a eso, a como combinar fuentes de datos y a ponerte los tableros ahí y tal para que tú lo veas. A sacar los informes. Dejo a Alberto que sí, como has dicho ya casi todo, como has dicho ya casi todo, Juan, yo solamente voy a añadir un par de cositas. A ver, estas herramientas todos sabemos cómo funcionan y todos sabemos cuáles son sus vicios y sus virtudes. Luego, solamente añadir que no por más funcionalidades ganamos en calidad, que eso también pasa, y que lo que hay que hacer también es contrastar. Es decir, si tú tienes la información que te pueda dar Semrush, Sistrix, Ahrefs, si tú la contrastas, la misma información que te puede dar cada herramienta, pues ahí ya tienes un poquito más, un plus, digamos, ¿no? Que es el ver cuál aporta mejor en qué parte y quedarte también pues de cada herramienta con la parte que tú creas que trabaja mejor, ¿no? Por ejemplo, has comentado lo de los enlaces de Ahrefs. Pues bueno, pues Ahrefs desde mi punto de vista es buena, sobre todo si te quieres montar una estrategia de lead building, porque te da unos datos que, bueno, pues si tú ves de un dominio enlaces entrantes, enlaces salientes, ves su autoridad, etcétera, pues bueno, pues ahí sacas ya una información que ves relevante para establecer una estrategia de lead building, ¿no? Y bueno, luego añadir también que a mí me gustan mucho las extensiones de Chrome. Hay algunas extensiones que me gustan bastante y que utilizo. Por ejemplo, para temas de on-page, pues me gusta mucho Web Developer, que te da una información que creo que es bastante buena. Y luego, pues bueno, también tiro de SEO Minion, por ejemplo, y bueno, pues si quiero ver cómo está tagueada una web con los códigos de Google y tal, pues uso Tag Assistant, ¿no? Así por mencionar alguna. Y bueno, muy de acuerdo en eso, en que cada herramienta tiene sus vicios y sus virtudes y que bueno, ahí también estamos nosotros para detectar cuál te da una mejor información que otra en según qué parte. Sí. Y yo me ha parecido muy bien lo que has dicho y por casi concretar más en una cosa es que cualquier herramienta te va a dar recomendaciones, te va a dar una lista a veces incluso enorme y que te sobrepasa de recomendaciones y tal. Eso lo hace cualquiera. Lo que no hace es priorizarlas bien y sobre todo priorizarlas bien para tu proyecto concreto. Porque no lo conoce, porque es una máquina y no está programada para eso. Claro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, lo primero que creo que no hay que hacer es coger y soltarle al cliente la batería de recomendaciones tal y como, o de advertencias o lo que quieras, tal y como han salido de la herramienta. Porque primero, eso no es hacer prácticamente ningún trabajo, no es aportar ningún valor. Y segundo, ya digo, es que no van priorizadas, no van contextualizadas, muchas de ellas pueden ser perfectamente inútiles para tu proyecto en este mismo momento. Entonces, tú tienes que hacer al revés, tienes que hacer una labor de cribado, de contextualización de todas esas cosas y de además de contrastar y tal. No está mal que contrastes y que combines 2 o 3 herramientas de auditoría por si acaso una saca alguna cosa que no estaba sacando la otra. O bueno, que tú con tu propio criterio y con tu propio saber hacer y tu experiencia de años también, o sea, yo una cosa que no dejo de hacer en ninguna auditoría es mirar la web, navegar por la web a mano y mirarla a ojo y ver cosas que no van a salir en ninguna herramienta de auditoría y tal, que muchas veces son cosas más relacionadas con usabilidad y con conversión y tal, pero que a mí me gusta añadir como parte de mi trabajo o sea, puede pasar perfectamente que de repente una página
necesaria para la conversión, ¿no? Como de la que estás añadiendo un producto al carro o el propio checkout o lo que sea, que haya empezado a funcionar mal y ninguna herramienta de SEO te va a decir nada ahí. Mientras estén sus etiquetas bien puestas y estén... ¿vale? Y haya enlaces hacia ella y no sé qué, probablemente ni va a aparecer en el reporte. Pero tú eres el que tienes que estar con 1000 ojos, ¿vale? O sea, las herramientas nos ahorran un montón de trabajo, pero no hacen todo nuestro trabajo, ¿vale? Entonces todavía tenemos que añadir una parte nuestra de cosecha propia y sobre todo, como digo, contextualizar y saber priorizar y de nuevo lo llevo todo a lo mismo, a saber comunicarle al cliente de, mira, de todas estas cosas que salen aquí. Es que es muy típico, muchas veces hay algún cliente que te dice, oye, acabamos de pasar nuestra web por esta herramienta de análisis gratuito y han salido todas estas cosas, ¿qué opinas? Joder, ¿qué opino? Pues lo primero, las conozco todas, o sea, sé todas esas cosas porque yo te rastreo, como he dicho, semanalmente y muchas veces con más de una herramienta tu web, estoy al día de todas, pero si yo no te he dicho que hay que actuar sobre alguna de esas es porque no la considero importante en este momento. O sea, son cosas de las que nos podemos por ahora olvidar, podemos dejar para más adelante o tal. Sí, sí. Una parte también que hemos comentado ha sido cuando hay un problema, ¿no? Juan, comentabas con las alertas que te llegan para poder mejorar o arreglar algún problema que pueda haber. Entonces, ¿qué se debe hacer si se detecta que el posicionamiento en este caso está empeorando? Bueno, o sea, si de repente hay una caída muy súbita de tráfico, la mayoría de los SEOs, si ha habido un update confirmado por Google y tal, pues lo sabremos y sabremos relacionar y sabremos decir, bueno, esto es por esto, ¿vale? Porque acaba de cambiar Google aquí y tal. Si no se puede relacionar de esta manera pues ahí hay que hacer investigación y hay que saberlo. Primero hay que descartar que no sea, como he dicho antes, que es que ha desaparecido Analytics o tal. Eso es, si te vas a Search Console no depende de que tengas puesto un código en tu web, te va a dar los datos sí o sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces hay alarmas que se ahorran con irte a Search Console y comprobar que el tráfico sigue estable, o sea, que a lo mejor que ha bajado pues porque en una parte de la web ha desaparecido el código de Analytics y tal, eso ha pasado varias veces, ¿no? Pero bueno, suponiendo que al final que podamos descartar todas las cosas y que sea un problema real y que digas, oye, pues aquí, a ver, yo digo, muchas veces hay cosas que están habladas o están vistas, localizadas, problemas que a lo mejor se han hablado con el cliente, pero se ha decidido por el momento no trabajarlo o tal. Pues si tú crees que la bajada viene por ahí, oye, es un momento de volver a hablarlo, ¿vale? De volver a replantear un poco. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que había una cosa que no era prioritaria? Pues oye, yo creo que ahora sí que nos está dañando y tal, ¿vale? O sea, puede ocurrir eso perfectamente. Puede ocurrir también un poco lo que hemos hablado, ¿no? Cambios de los que tú no estabas al tanto o tal, pues nada, tienes que intentar localizarlos lo antes posible y hablarlos con el cliente lo antes posible. Oye, que de repente hemos visto esto de lo que no sabíamos nada y creemos que nos está perjudicando por la razón que sea. Y luego está, por qué no decirlo, la bajada de tráfico en la que al principio no te explicas, ¿vale? Que al principio por muchas cosas que hayas analizado y que tengas en cuenta, no te explicas. En ese caso, lo primero, pues oye, hay que ser franco con el cliente, hay que decirle, mira, aquí vamos a tener que empezar de tabula rasa a mirarlo todo otra vez, porque ahora mismo ninguna de las cosas que tenemos controladas puede ser, entendemos que sea consecuencia de esto y tenemos que empezar un poquito a analizar el proyecto de nuevo y ahí, pues nada, hay que empezar un proceso en el que prácticamente miras con ojos nuevos al sitio y ahí sí que si llegas a este caso, que no es normal, que no es nada frecuente, pero si llegas a este caso, tienes que ser muy disciplinado en cuanto a no des nada ¿vale? No des nada por supuesto y míralo todo, o sea, levántalo todo, absolutamente todas las alfombras y todo tal, porque te toca replantearte el proyecto de nuevo y mirarlo con ojos nuevos. Esto pasa... Yo te voy a decir un caso en el que hemos visto cosas de estas, que es, por ejemplo, tiene mucho que ver con el tema de la intención de búsqueda, ¿vale? O sea, hay veces que a lo mejor una serie de búsquedas que eran importantes para el sitio, digamos que hasta el momento con un tipo de contenido posicionabas bien y de repente Google, que es bastante repentino, puede ser en el plazo de días, de semanas o tal, pero es bastante repentino, va cambiando el tipo de resultados que quiere mostrar ahí y pasas de estar de los primeros a no estar directamente y tal. Entonces, esto hay que saber localizarlo
Y muchas veces es bastante importante porque va a significar un cambio muy importante de estrategia en tu proyecto y tal, y nada, hay que saber localizarlo y hablarlo cuanto antes con el cliente en plan, oye, mira, con este tipo de contenido aquí ya no vamos a posicionar, porque mira lo que está posicionando y tal, Google probablemente no va a volver atrás en esto y tenemos que empezar a atacarlo de otra forma y tal, eso a veces pasa. A ver, un pequeño apunte. Yo lo primero que haría si el posicionamiento empeora en la web de un cliente que es un poco pesado es subirle la tarifa al mes. Eso es lo primero que haría. No, ya en serio. Aquí ya lo que hay que hacer es, como ha dicho Juan, monitorizar. O sea, detectar el problema, ¿cómo? Pues primero viendo actualizaciones de Google. ¿Viene de ahí el problema? Bien. ¿No viene de ahí el problema? Bueno, pues todos somos lo suficientemente también profesionales como para saber en el proyecto que estamos qué vicios o por dónde cojea, y puedes también luego como segunda parte irte a eso, ¿no? Es decir, a ver, yo por mi experiencia sé que este proyecto está cojeando de aquí o puede tener problemas. Pues bueno, pues es una parte que habría que ver, eso es evidente. Lo que nunca hay que hacer es entrar en pánico, porque cuando se entra en pánico lo que ocurre es que, bueno, eso sobre todo me pasaba cuando empecé en el mundo del SEO, pero ya desde luego no me pasa ni me va a pasar más. Y es que te pones a hacer cambios masivos que ni mides ni sabes muy bien al final qué es lo que has hecho, ¿no? Entonces, yo aquí siempre soy partidario de mirar, hacer el cambio y luego monitorizarlo y llegar a una conclusión. O sea, es pues bueno, es la parte que yo veo más razonable a la hora de enfrentarte a esto. Y bueno, pues digamos, es hacerlo poco a poco y bien medido. Porque como te líes a hacer cambios masivos, o venga, cambio el H1, cambio el texto, tal, esto, lo otro, cambio el linking interno, bueno, pues lo que ocurre es que luego ni sabes medirlo, ni si se ha arreglado de dónde ha sido, o puede ser hasta que lo empeores más. Entonces, pues bueno, yo siempre voy a abogar por la calma, lo primero, y si es un cliente que es muy pesado y que entra en pánico rápido, pues bueno, lo que he dicho, le suben la tarifa y ya está, y no hay más historia, y nada, y eso, pues conservar la calma, que es un plus. Porque también muchas veces lo que ocurre es que hay una rectificación, una bajada puntual, que no requiere ni siquiera de cambios, o sea, sino de observar y darle tiempo. Entonces, pues bueno, pues ahí hay que tener un bagaje, una experiencia y bueno, y a partir de ahí, pues aplicarla. Qué bien. Bueno, veo que habéis dado muchísimos trucos y muchos consejos. Si queréis, os dejo para terminar que digáis un consejo así final, brevemente, en 2 o 3 frases, a ver qué podrías aconsejar a alguien que empieza. Tener en cuenta que el SEO no es cosa de un día o de 2, que va a ser una labor de mejora continua. Yo creo que es la mejor forma de entenderlo. Y en el caso que hemos hablado bastante, porque los dos nos dedicamos a esto, de que tú estés dando servicios de SEO a un cliente, comprende que tu valor no es solo lo que de verdad haces, sino cómo lo comunicas día a día, mes a mes. Claro, Sisco, cuando has dicho cuando alguien empieza, ¿te refieres a alguien que empiece en este mundo del SEO o cuando empiezas con un cliente? Por ejemplo, alguien que empiece con el mundo del SEO, podríamos decirlo, ¿no? Ya que Sí. hemos explicado las herramientas también que se utilizan y tal, yo creo que Vale. alguien que quiere empezar, sí. Bueno, pues evidentemente ilusión, formación, formarte, tener curiosidad y tener paciencia también a la hora de aplicar las acciones y no estar cada 10 minutos mirando la SERP a ver si ya ha subido la web. Y, por supuesto, comunicación también. Y sobre todo si te dedicas o te vas a dedicar a hacer SEO para clientes. Ahí es fundamental. Si no quieres dedicarte a SEO para clientes y vas a nichos, a afiliados, a venta de leads o cualquier otra cosa, pues bueno, pues ahí pues quizá pues, la comunicación sobraría porque estás trabajando realmente para ti, ¿no? Pero siempre que haya clientes, la comunicación es muy importante. Junto con la paciencia, la formación, la ilusión y la formación. Sí.
Sí, sí, bueno, una conclusión que hemos recomendado todo el tiempo era el tema de comunicación con el cliente, que sea continua y que sea respetable de las dos partes. Y adaptada. Y adaptada A su conocimiento, sí. a su también a lo que pueda confiar en nuestra profesión, porque los hay que vienen de experiencias malas y bueno, y entran ahí como diciendo, a ver qué pasa con este. Bueno, pues ahí hay que dar una imagen de seriedad y de confianza. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, pues si os parece podemos ir terminando el episodio haciendo un poquito de spam de valor de vuestros proyectos y ahora es la hora de lanzar un CT al aire. Todo vuestro. Bueno, yo aprovecho para decir que una cosa que sí que hago todas las semanas es mandar mi newsletter, que es 10 links azules, y que os podéis suscribir si entráis a useo.es, pues nada, ahí en el footer está el enlace de la newsletter. Si no, la dirección es useo.es/newsletter-seo. Vale, y también aprovecho para decir, porque creo que desde que vine a Planeta M esto no había ocurrido, he lanzado un curso en Doméstica de iniciación a SEO y SEM. Entonces, si vais a Doméstica, ahí lo podéis encontrar. Buscáis o Juan González Villa o buscáis SEO y SEM. Sí decir que es de nivel de iniciación, ¿vale? Es introductorio, o sea que es más para la audiencia que esté empezando en este mundo. Y me parece que ahora mismo está a 10 euros. El precio oscila entre 15 y 16, pero ahora con esto del Black Friday y Cyber Monday está a 10 euros. Y bueno, es que son casi 5 horas en vídeo, 23 lecciones, es muy amplio, ¿vale? Yo creo que por 10 euros... Vale la pena, sí. Bueno, pues nada, pues nosotros en Indexando Marketing, pues... A ver, una cosa que nos caracteriza bastante, aparte de lo que hemos comentado mil veces, que es la comunicación, también es, bueno, pues que no nos enfrentamos a un proyecto si no tenemos claro que por parte del cliente vamos a recibir una correspondencia. Y cuando digo correspondencia, no solamente hablo de recursos humanos, sino también económicos, porque muchas veces nos llegan leads y no hay ningún problema en decirle a la persona que nos contacta que, bueno, pues que no es nuestro modelo de cliente, nuestro tipo de cliente y jamás vamos a coger un cliente que veamos que no podemos con el proyecto porque tenga una envergadura bestial que nosotros no podamos atender o porque veamos que, bueno, pues que no va a alcanzar las expectativas que tiene porque no tiene recursos económicos. Entonces se rechaza sin ningún problema y se acepta aquello que se pueden, porque es lo que decía antes, que hay que transmitir confianza y seriedad a aquel que te llega. Y para transmitirla no hay mejor método que la sinceridad y la honestidad. Y más en un sector como el nuestro, que bueno, pues que tiene fama a veces de ser un poco piratilla. A veces. Yo doy fe de que Indexando Marketing son muy buenos y además yo mismo he aprendido mucho con ellos. O sea que eso es muy totalmente recomendados. Gracias. Sí, la verdad que suenan muy, muy interesantes los dos proyectos, así que os deseo muchísima suerte en todos ellos. Muchas gracias. Pues nada, chicos, hasta luego. Un abrazo y espero veros pronto. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Gracias por todo. Chao. Gracias. Chao. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con un episodio sobre cómo poner precios a mis productos o servicios. Saludos. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.